Bienvenidos, mi nombre es Jacqueline y el tema a tratar en esta ocasión es ¿por qué guardamos las fiestas? Una pregunta, eh, en esta pregunta iremos analizando más acerca de estas fiestas y lo que son para también ver por qué es que las guardamos. Y con fiestas no nos referimos a fechas o días que vemos hoy en día que se llevan a cabo como lo es el Año Nuevo, la Navidad, entre otras, que son parte del calendario romano y no nos referimos a ese tipo de fechas, sino más bien a las fiestas que el Creador instruyó en Levítico 23 y que además del día de reposo son o es la de Pesach o Pascua, que se conoce más por ese nombre, la de los panes sin levadura o Matzot, primicias o Bikurim, también Shavuot o Pentecostés, como se conoce más, así como el día de la alarma o Yom Teruah, el día de las coberturas o Yom Kippur y Sukkot o esta fiesta de los tabernáculos. Sobre estas fiestas es que se trata la pregunta de la que vamos a estar respondiendo, por qué las guardamos y una de estas razones por las que guardamos estas fiestas es que, como lo dice la palabra fiesta del hebreo 41:50, Moed, que también se entiende como citas, y una cita nos habla de un cuándo y un dónde de esa fecha, que él es el creador quien la instruyó y que es lo que vemos en Levítico 23 acerca de estas fiestas. Cada una de ellas se nos dice cuándo es, se nos da una fecha. En el caso del día de reposo se menciona que sea el séptimo día y siguiendo con la de Pesach se menciona que sea a los 14 días del mes primero y así con cada una de las demás festividades se nos da la fecha de cuándo es, pero también en su tiempo había un dónde, es decir, un lugar donde éstas se celebraban, se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén, cuando había templo, y de ahí es que podemos entender también las palabras que aparecen en Hechos de no dejen de congregarse o reunirse como algunos tienen por costumbre, que pues se refería a estas fiestas señaladas por el Creador, estos momentos en los que podían reunirse como ellos lo tenían por costumbre, sabían de qué citas estaba hablando y eran estas. Y bueno, entendiendo a las fiestas como eso que son, como citas eh, que el Creador instruye a Moisés en su tiempo para que le diga al pueblo, vemos que estas citas no solo eran para los judíos, como actualmente se cree que solo es para judíos, sino que también era para el extranjero que vivía entre ellos y quería ser parte de o guardar estas, pues no era impedido. Vemos en Levítico 24 o 22 que se menciona una misma ley para ambos, tanto como para el extranjero que quería ser parte, como para el nativo, como para el que sí era, eh, pues no había impedimento y por eso es que hasta hoy es una de las razones por las que guardamos las fiestas, porque pues vemos que no solo son para judíos, como se cree, y otra de las cosas que vemos en estas fiestas, además de que son citas, es que son mandamientos catalogados como edot o así llamados, y se entiende como tradiciones, pero que más que solo tradiciones, estas fiestas podemos verlas con un cumplimiento en Yeshua, quien cumplió cada una de ellas, siendo el Cordero entregado, viviendo sin pecado de una manera perfecta y asimismo también al resucitar cómo cumple con esa fiesta de Bikurim
Y en Shavuot podemos ver el cumplimiento cuando la presencia divina desciende. Y hablando de las demás festividades como el Día de la Alarma, el Día de las Coberturas y Sukkot, pues también en esas esperamos el cumplimiento cuando Él regrese en ese Día de la Alarma para estar alertas, así como también ese Día de las Coberturas, cuando venga el juicio a las naciones, y en el caso de Sukkot, hablando de esas cabañas donde vamos a habitar. Viéndolo así, pues vemos que se trata de mandamientos, pero que guardamos no por imposición, sino más bien eh, por obediencia, pero no es obligatoria. Son mandamientos del Creador, pero que Él no obliga a nadie a celebrar forzosamente, a menos que se quiera. Y bueno, continuando viendo más acerca de estas fiestas, también se nombran como santas convocaciones, ahí mismo en Levítico 23, aparte de que son citas o moed, pues vemos que son, eh, y además de que son mandamientos, también vemos que son santas convocaciones del hebreo 47-44, mikra, que también se entiende como ensayo, y pues vemos que algo característico de estos ensayos o convocaciones o días es que son santos, y este término viene del hebreo 69-42, Kadash, y significa ser santificado, apartado, consagrado o dedicado. De esta manera podemos ver que estas convocaciones o ensayos son eso, son santos, son apartados, es decir, son diferentes al resto de otros días donde podemos nosotros llevar a cabo distintas actividades o hacemos otras cosas, salimos, eh, llevamos a cabo cosas personales o trabajamos o llevamos un día normal. Pues a diferencia de esos días normales, en estas santas convocaciones pues se deben apartar, deben ser días diferentes en los que pues no se lleva a cabo nada de eso. Y también vemos acerca de estos días como otra razón por las que guardamos estas fiestas, que además de que son días especiales, son días de descanso, son en hebreo Shabbat, es decir, que en estos días no se trabaja, no se hace ninguna obra, bueno, hablando de trabajo, tampoco cayendo en extremos, pero sí se entiende que es un día de descanso, y en su tiempo cualquier persona que hacía algún trabajo, se menciona que el creador la iba a destruir de su pueblo, la iba a cortar, y aunque actualmente no vemos esas consecuencias inmediatamente, también pues vemos que es importante guardar estos días, descansarlos de trabajo en cada una de estas festividades. Y hablando en el caso de festividades que duran muchos días, como lo es Matzot, que dura 7 días, ahí vemos que no quiere decir que todos los días sea de descanso, sino más bien ahí instruye o menciona específicamente que a pesar de que la fiesta dura 7 días, es solo el primer día y el último, que es el séptimo día, el que no se debe trabajar, así como también lo es en la festividad de Sukkot, que también dura muchos días, y vemos que solo es el primer día y el último o el octavo el que se descansa de trabajar, o que son días de descanso, son santas convocaciones. Y, y bueno, otro punto que podemos ver acerca de estas festividades y por las que las guardamos es que no solo guardamos estas festividades viéndolo desde una perspectiva egoísta solo para nosotros o que nosotros lo hacemos, sino que en estas festividades también se veía por demás personas, como lo dice
Levítico 23, en el verso 22, se les manda que cuando ellos segaran su mies, no iban a segar hasta el último rincón de ella o todo, sino más bien iban a dejar para el pobre y para el extranjero. De esa manera vemos que, aunque actualmente no hacemos esto de la siega, como en su tiempo, pues también vemos que esta festividad no solo se enfocaba en que uno mismo segara lo que había sembrado, sino también en ver por los demás. Y en cuanto, bueno, siguiendo, vamos a ver que en cuanto a preparación que conllevaba el servicio de estas fiestas, como entregar ofrendas, eh, pues que en su tiempo se hacían porque había templo y demás sacrificios y ofrendas que se hacían y conllevaban esta preparación, pues en cuanto a eso de servicio, pues vemos cómo es diferente ahora que no hay un templo físico, sino entendiendo eso que más bien el templo ya no es un lugar físico, sino que es el cuerpo de creyentes en Yeshua, que es la cabeza, y de esa manera pues vemos que hoy en día los sacrificios, las ofrendas que se hacían, pues ya no se llevan a cabo como en su tiempo, pero vemos que el servicio de estas fiestas aún requiere preparación, ya sea de alimentos o, o otras cosas como en nuestra vida, prepararnos para estas festividades y otras cosas más como podemos ver en Levítico 23 del 37 al 38 que se hacían en estas fiestas. Ahí se menciona que pues además de las ofrendas y holocaustos y sacrificios y todo eso que en su tiempo se hacía porque había templo, también dice que, que al Creador entregaban dones, o bueno, esto de dones se entiende como regalos, se entregaban regalos al Creador. eh, También, bueno, hoy en día esto de regalos, pues podemos entregar al Creador estos regalos que podemos hacer nosotros mismos eh, como pues ya sea en estos regalos que cada uno de nosotros podemos preparar, hacer, ya sea al cantar una canción, componer, tocar algún instrumento, pues es como un regalo para el creador o otras opciones más o diferentes. También vemos que parte del servicio no solo eran eso de las ofrendas, holocaustos y demás, sino también se entregaban los votos, como lo menciona el verso 38, eh, y ofrendas voluntarias. Los votos son como esas promesas que hacemos al Creador, pero también se habla acerca de los votos o promesas que cuando se hagan, no solo se hagan sin cumplir, sino que se lleven a la acción, a cumplirlas, porque si no, es como pecado o se queda mal y dice que nadie está obligado a hacer votos, sino que más bien cuando uno hace un voto es porque lo quiso hacer y porque lo va a cumplir, como se enseña ahí en esa parte de acerca de los votos y también se menciona que además de ofrecer al creador dones o poder ofrecer votos, también se habla de las ofrendas voluntarias, en hebreo terumá, y son, pues sí, como lo indica, pues esas ofrendas que nacen de uno mismo voluntariamente ah, para dar al creador. Y todo esto era lo que se ofrecía al creador en ese tiempo, en este tiempo de festividades, cada una de ellas se podía pues ofrecer eso. Y bueno, em, acerca de el servicio, pues vemos que aunque ahora no hay un lugar físico, en Juan 4, 23 al 24 se da la enseñanza de servir en espíritu y verdad.
como debe ser, ya sin necesidad o necesariamente un lugar, sino más bien desde donde estemos, que se haga en espíritu y verdad, como dice ahí. Y bueno, otra de las razones por las que guardamos o celebramos estas fiestas es porque vemos que son motivo de alegría, como lo dice Deuteronomio 14:26. Dice, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee, y allí comerás en presencia del Señor tu Elohim, y te alegrarás tú y tu casa. Aquí vemos que, que aunque en su tiempo se hacía todo esto de comprar, eh, pues vemos que en sí la esencia o lo que se obtenía con eso era o se menciona ahí que al hacerlo pues debía haber alegría, ¿no? Se menciona que debía haber pues y alegría en estas festividades, pues eso es motivo de alegría, de gozo, y pues sí, manda a eso, a que en estas festividades nos alegremos. em, y hay o bueno, en el caso de la festividad de las coberturas o Yom Kippur, pues vemos que no necesariamente habla de alegrarnos, pero sino que menciona ahí más bien a afligirnos de una manera no así como sentimental, sino más bien afligirnos de los alimentos para obtener el perdón. Em, pero lo que vemos en cada una de estas festividades es que con cada una de ellas nos alegramos, eh, y esa es otra de las razones por las que podemos guardar las fiestas y podemos preguntarnos o ver que estas fiestas no solo se ven en lo que se conoce como Antiguo Testamento, como por ejemplo se puede ver en Éxodo 23:14, que se menciona como 3 veces al año pues se llevaban a cabo estas festividades, es lo que se conoce como las fiestas peregrinas, donde pues sí, como lo dice, peregrinaban a llevar a cabo estas fiestas en Jerusalén. Y también lo dice Deuteronomio 16:16. eh, Habla acerca de estas festividades, pero también tenemos el ejemplo de Yeshua. Vemos cómo a lo largo de la instrucción se habla de las festividades, como por ejemplo cuando Yeshua tenía 12 años, en Lucas 2:41 al 51 se menciona cómo se habla de la fiesta de Pesach, cómo él estaba ahí, se quedó allí, y ahí vemos la mención de estas fiestas. Este es un ejemplo, pero pues vemos que también tenemos el ejemplo de los emisarios. En Hechos 20:16 se menciona cómo Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, en otro lugar, porque ahí dice cómo se apresuraba para estar en la fiesta de Shavuot o conocida como Pentecostés, pero vemos aquí mismo cómo incluso los enviados, los emisarios, los discípulos, pues también guardaban estas fiestas aún en sus viajes. eh, y también tenemos Hechos 17:2, donde pues se habla cómo guardaban el día de reposo, cómo ellos era como una costumbre al llegar a algún lugar ir a las sinagogas en el día de reposo para enseñar. También está Mateo 26:17, que habla acerca de la fiesta de los panes sin levadura, donde los discípulos le preguntan,
pues dónde tenían que preparar la cena de Pesach, y pues ahí vemos cómo los discípulos también guardaban estas fiestas. Y en Juan 12:12 también se menciona acerca de que mucha gente había subido, había ido a la ciudad de Jerusalén por motivo de la fiesta de Pesach o Pascua, y es donde al día siguiente, cuando Yeshua entró por la ciudad, pues le estaban gritando: sálvanos, Elohim nuestro, bendito el que viene de parte del Creador, y pues vemos que ahí es donde empiezan a hacerle lo que se conoce como la entrada triunfal, pero pues vemos cómo se sigue mencionando esto de las fiestas. No es algo solo de la ley mosaica o que solo vemos en esa parte, sino que tenemos el ejemplo de Yeshua, de sus discípulos, quienes seguían guardándolas, y que nos dan ese ejemplo a nosotros para ver que estas no están obsoletas, sino que pues continuamos guardándolas, viendo su significado de cada una de ellas, y también a la vez reafirmando mm, pues esas promesas, la esperanza en que estamos fijados y demás. Pues todo esto sería por este tema, respondiendo a la pregunta de por qué guardamos las fiestas. Y ya en resumen, pues vemos que, pues sí, las fiestas las vemos como esas citas que el Creador instruyó en su tiempo señalado, como también esos mandamientos que, o Edot, también esas santas convocaciones que son, y que también son esos días de descanso para nosotros, que bueno, además los días de descanso son buenos para nuestro cuerpo. eh, Hablando en la salud, nos ayuda tomar un día de descanso. Y también vemos que con estas fiestas no solo se trata de nosotros, sino también de los demás, como cuando segaban, tenían que ver por las demás personas que lo necesitaran. También vimos en cuanto a estas fiestas la preparación, el servicio que conllevaban, como a pesar de que hoy día ya no hay un templo, pues todavía podemos llevar a cabo ese servicio que conllevan estas fiestas, esa preparación, y cómo también estas fiestas resultan una alegría para nosotros el guardarlas. Y pues finalmente vimos eh, que no solo está en lo que se conoce como Antiguo Testamento, sino también tenemos el ejemplo de Yeshua y emisarios que lo guardaban, como incluso en el Nuevo Testamento se hace mención de ciertas festividades que ellos guardaban. Y bueno, esto sería todo. Gracias por ver el video. Si les gustó pueden dar un like, también compartir, y en la sección de comentarios además proponer temas de su interés. Shalom.